¿Qué tal, amigos? Llegamos de tarde a la muy noble y muy leal Villa de Atienza, monumento histórico-artístico desde 1962, lo cual no es de extrañar, y enseguida veréis por qué. Nos recibe la figura de un centinela de piedra en lo alto de un cerro. Es la torre del homenaje de lo que queda del castillo, primero moro y después, en tiempos de Alfonso VI, cristiano, pues Atienza fue reconquistada e incorporada al reino de Castilla en 1085. Y es que Atienza siempre fue el lugar disputado. En estas tierras habitaba el pueblo de los Titios, que derrotaron a los ejércitos romanos en varias ocasiones, aunque poco después de caer Numancia, ellos también se rendirían a un tal, dejadme que coja aire, Publio Cornelio Escipión Emiliano Africano Menor Numantino, más conocido en sus círculos íntimos como Escipión Emiliano. En cierta ocasión, Benito Pérez Galdós dijo sobre Atienza: sus casas son feas y caducas, rodeadas de un misterio vivo. Sus calles irregulares invitan al sonambulismo. En sus ruinas se aposenta el alma de los tiempos muertos. Y esto lo dijo hace más de 100 años, don Benito murió en 1920. Pero pienso que su descripción sigue siendo válida, al menos en parte, pues no creo que sus casas sean feas y caducas, aunque quizás lo fuesen hace tiempo cuando él pasó por aquí. Lo cierto es que recorrer las calles de Atienza sí que le produce a uno un estupor que podría atribuirse a la sensación de que está uno en un tiempo que no le corresponde. Puede que en sus calles y plazas esté esa alma de los tiempos muertos, de los tiempos pretéritos. Esa impresión, tan subjetiva por otro lado, creo que sí se podría compartir. Pero, ¿qué tiene Atienza para provocar esa sensación? En primer lugar, yo diría que es su historia, que ha dejado una huella importante. Aquí nació, por ejemplo, el cabecilla comunero Juan Bravo, que ya sabemos cómo acabó. Aquí nació también Luisa Medrano, apodada la catedrática, y contemporánea de Beatriz Galindo, la latina, profesora de latín de Isabel la Católica. Y aquí salvaron el pellejo los atencinos a Alfonso VIII cuando era un niño. La caballada. Esto de la caballada hace mención al hecho de que aquí, siendo un niño Alfonso VIII, lo venían persiguiendo y las gentes de Atienza lograron salvarle la vida disfrazándolo de arriero y consiguiendo que subiera a un carro de unos arrieros que salían del pueblo, y de ese modo burlaron a las tropas que venían persiguiéndolo. Y desde entonces se celebra el domingo de Pentecostés, la famosa caballada a la que hace alusión ese paño que hemos visto ahora. Y se podría citar algún hecho más, como el paso de las huestes del Cid por aquí cuando sufrió el destierro, el sitio al que sometió a Álvaro de Luna a Atienza, o también la protección recibida por Felipe V de los atencinos en el marco de la Guerra de Sucesión. La casa que ahora vemos, actual oficina de turismo, fue la que acogió a dicho rey, motivo por el cual se le concedió el privilegio de lucir ese cordón en la fachada, dignidad que corresponde a las casas donde haya pasado la noche algún miembro de la familia real. En segundo lugar, provoca esa sensación de estar uno en un tiempo que no le corresponde su arquitectura, ejemplo vivo de cómo eran los pueblos castellanos en aquellos lejanos tiempos. Balcón en esquina, soportales con vigas de madera, columnas toscanas, de todo un poco. Y en tercer lugar, la cantidad de elementos artísticos que se conservan en las distintas iglesias de la población, algunas de las cuales se han reconvertido en auténticos museos. Un recorrido por su interior también nos acerca a ese esplendoroso pasado de Atienza. Y eso será lo que hagamos ahora, empezando por la iglesia de la Trinidad, que según creemos, o debería decir creíamos, ya veréis por qué, guarda un cuadro que nos interesa especialmente. Punto de visitar, al menos exteriormente, la iglesia de la Trinidad. Aquí al parecer hay un cuadro en el que, según dicen, se representa a Luisa de Medrano, que nació aquí. Una mujer cuyo padre defendió a Isabel la Católica contra su hermanastro Enrique IV y murió además luchando en Granada, por lo que cuando Luisa quedó huérfana de padre, la reina Isabel amparó a Luisa y a toda la familia. Eso le permitió estudiar en Salamanca, donde llegó a dar clases, y fue reconocida en el mundo académico de su época. Desgraciadamente quedan pocas fuentes sobre ella, ya que todo indica que Carlos V mandó eliminar cualquier mención sobre esta mujer. Esta iglesia de la Trinidad es una de las muchas con que contaba Atienza en sus tiempos, y de las cuales ya solo nos quedan 7.
La iglesia tan solo conserva de su estilo románico original el ábside, ya que en el siglo XVI fue reformada quedando con el aspecto actual. A destacar la capilla del Cristo de los Cuatro Clavos, con una talla gótica del XIV, la de los Ortega, del siglo XVII, y la de la Purísima Concepción en estilo rococó. Alberga además el Museo de la Caballada, fiesta mencionada antes. Y un museo de arte sacro, donde la estrella es este Cristo del Perdón, obra del imaginero del siglo XVIII, Luis Salvador Carmona, principal escultor castellano de su siglo. Una madera policromada de una pieza, ¿eh? ¿Este Cristo? Dicho por el restaurador, sí. Bien amigos, pues me tengo que desdecir, no están en la Iglesia de la Trinidad esos cuadros de los profetas y las sibilas. Una de las sibilas supone que representa a Luisa Medrano, nacida aquí, contemporánea de Beatriz Galindo, la latina, la que fue profesora de latín y gramática de Isabel la Católica. Están en otra iglesia, que permanece cerrada y por tanto no vamos a poder ver esos cuadros. En cambio, os vamos a dar otro premio. Vamos a ir a la iglesia de Nuestra Señora del Val, porque tiene una portada que la verdad es que merece mucho la pena. Enfoca al arco este, Héctor, de Arrebatacapas, que es una maravilla pasar con el coche por él. El nombre de este arco se debe, evidentemente, a que el aire sopla por aquí que da gusto. No quiero imaginarme pasar por este arco en pleno mes de enero. Pero antes de ir a la iglesia del Val, es obligado enseñaros ese cuadro de Juan Soreda, donde aparece, se cree que aparece, Luisa Medrano. Sería la sibila de la izquierda, la sibila samia, con capa roja. Pero continuamos camino de esa iglesia de Nuestra Señora del Val. Está en la zona más baja de esta villa de Atienza. En el camino no podemos olvidarnos de hacer, aunque sea una breve parada, para ver exteriormente esta iglesia de San Bartolomé, con un pórtico bellísimo del siglo XIII. Aquí no irás a beber, ¿no, Héctor? No, aquí creo que no. Pues más te vale, porque resulta que el agua de esta fuente es salobre. Una fuente del siglo II que llama la atención porque, teniendo el agua salobre como la tiene, cuenta con abrevadero.
son restos de las murallas de Atienza. Y esta es la zona por donde los arrieros sacaron a Alfonso VIII siendo un niño. Un día desapacible como pocos el que padecemos hoy en Atienza. Con un vendaval tremendo, que no sé si es que anuncia agua o qué, pero el cielo parece la noche en que murió Cristo. Camino de la iglesia de Nuestra Señora del Val, a ver a las gentes del circo. Ante la portada de esta iglesia de principios del siglo XII sí que se hacen presentes las palabras de Galdós: se aposenta el alma de los tiempos muertos. En el camino de Santiago. Muy bien, vamos a ver si este es el pórtico. Aquí están los que se supone que son una especie de saltimbanquis, de acróbatas, de comediantes, no se sabe muy bien qué representan, pero en cualquier caso, gentes que por su oficio pues no podían acudir a la iglesia, les estaba vetada la entrada. ¿Qué te parece? Un poco duro, ¿no? La iglesia está fechada en 1138 y en aquella época estas cosas eran normales. Afortunadamente vendrían nuevos tiempos, tiempos de mayor libertad y de menor cerrazón, tiempos que traerían aire fresco, como el que hoy nos ha acompañado a lo largo de todo nuestro recorrido. ¿Qué sitio más bonito, Héctor?